Bueno, vamos a gozarnos. La verdad es que yo quiero que esta palabra hoy usted la pueda gozar en su espíritu. Amén. ¿De acuerdo? Vamos entonces a buscar el texto bíblico donde dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, versículo 13, por favor. Hemos titulado esta conferencia Diré lo que dice mi Padre. A ver, repitan conmigo: diré lo que dice mi Padre. Repítalo: diré lo que dice mi Padre. Hoy vamos a transformar nuestra mente y nuestras palabras, porque por tus palabras serás juzgado, dice la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a cambiar nuestro lenguaje y hoy he traído una palabra muy especial a tu corazón. Malaquías capítulo 3, versículo 13. A ver, la iglesia de Dios puede leerlo, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, a ver, esto, vamos a leerlo, pero a una misma voz. Somos un mismo cuerpo, ¿de acuerdo? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Punto. Vuestras palabras contra mí han sido ¿qué? Violentas. Hace días compartía con un hermano que quiero mucho y me contaba parte de su historia, de cómo el enemigo había bombardeado su mente y su corazón, de cómo en un momento donde él nunca había tenido planeado, en un momento donde quizás estaba cerca de la bendición, en un momento donde quizás estaba por verse cumplida la promesa de Dios en él, cayó, falló, y me compartía ese proceso de cómo se contaminó de las cosas que el enemigo le decía a su oído, de las cosas que el enemigo tramaba en su interior. Y decía en mi corazón: Señor, de esto hay que predicar en la palabra, en la iglesia del Señor. Porque muchas personas en la iglesia del Señor, de pronto ya llevamos tiempo de conocer al Señor, pero en la mayoría de veces caemos por no tener el lenguaje correcto para enfrentar los dardos del enemigo. Diga conmigo: hoy determino tener el escudo de la fe y la espada del Espíritu para detener y apagar los dardos con que el enemigo me quiere contaminar. Muchos de nosotros los cristianos hemos fallado y fallamos porque no tenemos el escudo listo, porque no tenemos la palabra lista, cuando no tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para rebatir, para contrarrestar y para desafiar al enemigo, sabiendo lo que Dios ya ha dispuesto y predispuesto para cada uno de nosotros. Y cuando hablaba con mi amigo, él me contaba de cómo el enemigo lo había envuelto, de cómo de un momento a otro se veía en un lugar donde él sabía que él no tenía por qué estar ahí, donde de un momento a otro se veía haciendo cosas que él no debería de estar haciendo, pero también escuchaba aquella vocecita que lo incitaba a hacerlo, aquella vocecita que le decía que lo hiciera, aquella vocecita que le decía que cayera en eso. Y él falló, pero cuando trató de levantarse, lo más duro no fue la caída, lo más duro fue volverse a levantar. Yo no sé cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor. ¿Cuántos de nosotros ya nos hemos levantado? ¿Cuántos quizás todavía no se han levantado de ese estartazo, de haberle fallado al Señor? Pero mi amigo me contaba cuando me trataba de levantar, el enemigo me decía, ¿acaso Dios está contigo? ¿Acaso Dios está contigo? ¿Dios te abandonó? ¿Dios te dejó? Mira cómo caíste. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no te ayudó? ¿Por qué Dios no te sacó de ese lugar? ¿Por qué no Dios hizo algo para que tú no le fallaras? Y el enemigo le decía constantemente eso. Cuando él trataba de levantarse, cuando él trataba de reflexionar, cuando él trataba como de volver a continuar, escuchaba esa voz que le decía eso. Le decía: si Dios está con usted, ¿por qué está viviendo como está viviendo? Y le empezó a recordar todos los fracasos de su vida.
Y le empezó a recordar todos los momentos de frustración, los momentos de angustia que él había pasado aún dentro de la vida cristiana. Aparte de todo lo malo que pasó en su vida sin Cristo, ahora que conoció del Señor, empezó a tener ciertas dificultades. Y cuando se trató de levantar de ese estartazo, el enemigo le decía: pero mira cómo está tu vida. Yo no sé cuántos de nosotros el enemigo en alguna vez te ha dicho: mira, estabas mejor en el mundo que ahora que estás en la iglesia. Yo no sé cuántas veces el enemigo te ha dicho eso. De pronto te ha dicho a ti: mira, tu esposo era mejor cuando estaba en el mundo, borracho por allá haciendo cosas, que ahora que está en la iglesia. Esas mismas palabras se las estaba diciendo a mi amigo. Y él trataba de levantarse, pero no podía, porque esas palabras eran como dardos que penetraban en su corazón tan profundo que había algo que lo detenía. El enemigo le decía: teniendo un Dios con tanto poder, ¿por qué no lo saca de todos sus problemas? ¿Cuántas veces nosotros estamos en ese proceso? ¿Cuántas veces nosotros de pronto estamos en tantos problemas, en tantas dificultades, y el enemigo como que trata de hundirte más, diciéndote que ¿cómo así? Que si tú eres cristiano, entonces ¿por qué no has salido de esos problemas? Si tú eres un hijo de Dios, si tú le sirves a Dios, si tú le trabajas al Señor, si tú obras para Dios, ¿por qué no te saca de los problemas? ¿Por qué no te cancela las deudas? ¿Por qué no apaga la voz de aquellos enemigos que te están injuriando, criticando y señalando? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, de que el enemigo nos dice eso al oído. Nos dice: pero ¿cómo es posible? Si tú tienes un Dios con tanto poder, ¿el por qué no te defiende? Sacuda un poquito al que está a su lado y dígale: prepárate, porque viene algo fuerte para ti. No me van a empezar a cabecear. ¿De acuerdo? Es más, mire, el enemigo es tan astuto, porque la Biblia lo dice, que Satanás es más astuto que todos los hombres. O sea, la astucia que él tiene nos supera a todos nosotros. Él tiene una astucia increíble. Y él sabe dónde está nuestra llaga, dicen por ahí. Él sabe cómo meterte el dedo en la llaga. Él conoce qué es lo que más te hace sufrir. Él conoce qué es lo que más te duele, y por ahí se te mete y trata de hundirte y trata de hacerte doler esa herida. Y todas esas promesas que Dios tiene para ti y todo lo que Dios ha dicho de ti, aún el enemigo se lo recuerda para mal, diciéndote: pero mira, Dios no te ha cumplido. Dios te dijo que iba a hacer regresar a tu esposo y nada que regresa. Dios te dijo que iba a cambiar a tu hijo y nada que cambia. ¿Por qué le sirves? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué no mejor te vas para el mundo? Yo no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado ese tipo de cosas. Yo no sé a quién de ustedes de pronto en esta mañana el enemigo le ha estado diciendo esas cosas. Quizás hoy tú hayas venido diciendo: esta es la última vez que vengo a la iglesia. Porque muchas veces uno ha escuchado cristianos decir así. Decir: yo ya no voy a volver a la iglesia. Ya voy a dejar tanta bobada, le dicen a uno. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses, y eso es lo que el enemigo quiere que tú hables. Normalmente en las predicaciones no me gusta mucho hablar del enemigo, porque creo que no vale la pena hablar tanto de él. Pero hoy quiero dar esta introducción porque es la única forma de que tú y yo podamos entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el enemigo te habla diciéndote cosas feas de tu hermano? Diciéndote cosas feas aún de la iglesia, diciéndote cosas feas del pastor. Y el enemigo te habla al oído para contaminarte. ¿Para qué? Dígalo más duro. ¿Para qué? Él te habla al oído. Él no se puede meter en tus pensamientos porque Él no es omnisciente. El único que tiene esa virtud es nuestro Padre Celestial. Pero Él sí te puede contaminar con sus consejos. Él te habla. Él como que de alguna manera te hace entender cómo para contaminarte, te hace entender cosas para que tú te contamines y te ensucia. Y entonces empiezas ya a hablar mal del pastor, empiezas a hablar mal ya de las iglesias cristianas, empiezas a hablar mal de los líderes, empiezas aún hasta a hablar mal de la fe.
¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho, ¿será que lo que dicen es verdad? ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho, ¿será que no será que te lavaron el cerebro? Y estás aquí como un tontolín ahí, que te dejaste enredar. El enemigo te dice esas cosas al oído. Yo no sé a cuántos de nosotros el enemigo nos haya dicho eso. Yo tuve un tiempo en mi vida, apóstol, donde una vez que de verdad yo había dicho, esta es la última vez que voy a la iglesia. Nunca se me olvida ese día, porque estaba con unos problemas terribles. O sea, era una lista de problemas, no era una lista de bendiciones, sino una lista de problemas. Y todos los días yo era orando y llorándole al Señor. Y hubo un día que yo dije, ya no más, yo no voy a volver más a la iglesia. Mejor voy a hacer las cosas por mi cuenta. Porque dije, no, definitivamente aquí Dios no está. Y lo dije. Y en alguna ocasión, decidiendo ir por última vez a la iglesia, estando en la ciudad de Pereira, allá en el municipio de la Virginia, que nunca había ido a esa iglesia, fui a esa iglesia. Y cuando entré y me senté en las últimas sillas, el predicador que estaba en el altar soltó el Salmo 73. Y el Salmo 73 habla, vamos a leerlo así rapidito para empezar con lo mejor. Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el profeta Asaf, dice: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Cuántos de nosotros están así, a un milímetro, a un centímetro, a una distancia tan corta de ya fallarle al Señor, de ya caer, de ya contaminarse? ¿Cuántos de nosotros quizás están en ese momento? Pero dice: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque no tuve envidia de los arrogantes porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Nosotros muchas veces vemos al impío reír. Muchas veces vemos a aquel hombre que uno sabe que le está faltoneando a su esposa, que uno sabe que está haciendo cosas incorrectas, y usted lo ve riendo, y usted lo ve gozando, y aún en abundancia, y despilfarrando los recursos de Dios, y despilfarrando un montón de cosas. Y uno a veces tiene envidia de ellos, porque luego uno se va a ver y uno dice: pero si yo le sirvo a Dios, yo me he separado para el Señor, y yo no gozo lo que Él está gozando. Yo no tengo el carro que Él tiene, yo no tengo las cosas que Él tiene, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y uno a veces tiene envidia de eso. No te preocupes, que eso ya alguien lo había pasado también.